porque así es, y la política durante mucho tiempo ha dicho alimentación, no, en eso no nos metemos, no queremos meternos en lo que come la gente, pero esa tampoco es mi exigencia. Mi exigencia es, por favor, vigilen de cerca a la química alimentaria, lo que ofrecen en el supermercado, eso sí lo tienen que revisar, porque eso está enfermando a la gente hoy en día, y como es así, la gente ha aprendido. Está bien, yo soy responsable de mi alimentación, es mi culpa si estoy gordo. Y ese es justamente el asunto. Eso está tan arraigado en las personas que dicen, nadie tiene la culpa de eso, solo yo. Y eso está mal. Si tienen enfermedades relacionadas con la alimentación o tienen sobrepeso, no es su culpa. Es el entorno que es hostil a la alimentación saludable. No es de sorprenderse si no lo logran. La consecuencia es que a los 50 años, ya la mitad de la población es polimórbida. Eso significa que tienen varias enfermedades al mismo tiempo. A los 60, entre el 60 y 70% de la población tiene presión arterial alta. Eso es un drama. En realidad somos un pueblo de enfermos. La industria, por supuesto, ha dicho, tenemos nuevas enfermedades, obesidad, inyección para bajar de peso, hígado graso, inyección para bajar de peso. En los congresos veo que cuando se habla de hígado graso, se habla de los medicamentos. La mayoría de los científicos no dicen ni una palabra sobre la alimentación adecuada. Ese es un problema que también debemos reprocharle a nuestro gremio médico. Cuando decimos, tenemos que pensar más en las causas. Eso también lo hacíamos antes. Quien ahora diga, gente, todo esto es demasiado difícil para mí. Y además una aplicación, se murió el perro, tengo problemas con mi esposa. La vida ya es bastante difícil, lo sé. Quien ahora diga, dame algo realmente sencillo para usar. Entonces yo digo, Queridos, un vistazo rápido a las cifras. El 81% está viendo sin haberse suscrito al canal. Si apoyan este trabajo y quieren asegurarse de que sigamos haciendo preguntas incómodas e invitando a grandes invitados a conversaciones francas, presionen ahora rápidamente el botón de suscribirse. Solo les cuesta un clic y nos ayuda enormemente. Gracias por su apoyo y ahora vamos directamente con nuestro invitado de hoy. Señor Dr. Riedel, es un absoluto honor hablar con usted. En realidad, deberíamos comenzar esta conversación con una pequeña disculpa. Nuestra última entrevista hace 2 años nunca se publicó debido a problemas técnicos. En ese entonces tuvimos una gran conversación de 2 horas. Ya me imaginaba todas las imágenes fijas y los éxitos virales frente a mis ojos y luego ninguno de los dos presionó el botón de grabar. Queridos, como ven, eso también es parte de la vida. Qué bueno que esté aquí hoy. sí, gracias, fue una gran conversación y vamos a ver si hoy podemos lograrlo de la misma manera. Sie sind ja... ¿Está presionado el botón de grabar? Sí, esta vez sí. Usted es realmente un caso único en el panorama mediático alemán. Usted publica casi cada año un bestseller y logra la hazaña de expresar temas médicos complejos de manera que un niño de 12 años los entienda, pero también que un profesor emérito de medicina no se sienta excluido. Definitivamente ese es su superpoder, pero también se podría preguntar de manera crítica, señor Riedel, ¿la alimentación es realmente tan complicada? ¿De verdad necesitamos un nuevo bestseller suyo cada año? ¿O simplemente los seres humanos estamos buscando el próximo atajo o el siguiente principio milagroso? La última pregunta. Sí, la gente siempre ha sido así desde la búsqueda de la piedra filosofal. Siempre buscamos la píldora milagrosa, la dieta milagrosa. Toda la sociedad sale en busca de eso. Así es como funciona, así es como sucede. Eso es casi medieval en cuanto a superstición, como si existiera el método, pero por supuesto eso no existe. Pero déjame responder la primera parte de la pregunta. En realidad, el tema de la nutrición es tan amplio y hay una explosión de investigaciones al respecto, así que tengo tantas ideas para más libros que tengo que frenarme, porque simplemente es demasiado trabajo. La editorial dice, ¿quién va a comprar eso? Esa ya es la parte económica. Pero de hecho, constantemente me encuentro con nuevas oportunidades que surgen de una alimentación adecuada. El desarrollo avanza tan rápido, solo como ejemplo, un estudio, solo eso, ya casi termino con eso, pero un estudio demostró que en el caso de 6 edulcorantes, que las personas que los consumen en grandes cantidades tienen un mayor riesgo de demencia. Constantemente salen a la luz nuevos resultados de investigaciones como esos. Creo que la gente debe saberlo porque simplemente nos alimentamos muy mal en Alemania y porque estamos rezagados en la esperanza de vida. En las últimas semanas he recibido muchísimos mensajes de mis espectadores. Se lo digo con toda honestidad. Tengo la sensación de que el ánimo en este país ha cambiado de alguna manera. La gente está agotada.
Muchísima gente me ha escrito: Simo, ya no puedo más. Simo, me estoy volviendo loco. Simo, ¿qué debo hacer? Tanta injusticia, crisis por todas partes. ¿Cómo experimenta usted este estado colectivo de agotamiento en su consulta en este momento? Esa es exactamente mi impresión también. O sea, un estado colectivo de agotamiento. Si miramos un poco más en detalle, aumentan las depresiones. Habrá una verdadera ola de demencias en Alemania en el futuro. Y eso no solo tiene que ver con que cada vez vivimos más tiempo. La demencia no siempre tiene que venir con la edad. También ahí se puede hacer algo con la alimentación. Pero desde los años 70 podemos medir que la resiliencia está disminuyendo poco a poco. Eso se ha investigado en estudiantes. Incluso en 1990 se hizo otro estudio que dio seguimiento a los años siguientes y la resiliencia de los estudiantes ha ido disminuyendo cada vez más. La resiliencia es básicamente la capacidad de resistir frente a las adversidades que surgen en la vida. Por supuesto, en este momento estamos siendo inundados de adversidades, eso es totalmente claro. Pero una sociedad cada vez menos resiliente corre ese riesgo, como vemos por todas partes. La gente agotada se irrita regularmente y se altera de inmediato, lo que provoca problemas constantes. A eso se suma otra cosa. La empatía ha disminuido. La empatía es el pegamento de una sociedad de primates, que es lo que somos. Yo recomiendo simplemente ver películas de monos. Hay unas muy buenas. Ahí se puede ver cómo funciona la interacción social. Y es sencillo. Es realmente importante que actuemos con empatía hacia el otro miembro del grupo, porque solo así no vemos al otro como un enemigo. El mejor ejemplo es el tráfico en las calles de Hamburgo. Ahí, cada quien es el enemigo del otro. Se nota de inmediato. La gente toca el claxon, es agresiva y no dejan que los demás se incorporen al carril. Eso es diferente en otros países y esa falta de empatía también lleva a que haya más agresiones. Esto afecta a una sociedad cada vez menos resiliente. Todos están irritados, estresados y así el ambiente en el país empeora cada vez más. Y justo ahora es cuando más necesitamos empatía entre nosotros, entendernos unos a otros y también deberíamos ser más resilientes. También se ven divisiones políticas y sociales por todas partes. Están los inquilinos contra los propietarios contra los inquilinos, luego están los de izquierda contra los de derecha. En este momento tenemos prácticamente una división de la sociedad. Están los que están en contra de las vacunas y los que las apoyan. Por todas partes surgen divisiones insalvables y eso, por supuesto, no le hace bien a una sociedad dividida. No nos hace bien y eso lleva a una sociedad cada vez más fragmentada, a más insatisfacción y me temo también a una gobernabilidad cada vez peor. La psique sufre con este tipo de vida, con esta alimentación. Y para no perder el hilo, sabemos que la alimentación puede hacernos más resilientes y también puede fomentar la empatía. Hay ciertos alimentos, 3 grupos de alimentos que llevan a un mayor grado de empatía. Incluso podemos notar que ciertos centros cerebrales crecen, incluso en la vejez, o bien se encogen si no nos alimentamos adecuadamente. Por cierto, típicamente ese también es el lugar donde reside nuestra memoria. Ahí es donde volvemos a encontrar la conexión con la demencia. La memoria mejora cuando llevamos una alimentación que fomenta la empatía. Así que obtenemos un beneficio extra en cuanto a la memoria. Y entonces casi volvemos al tema de la demencia, que de hecho podría ser el título de otro libro. No he olvidado una frase de nuestra primera conversación, señor Riedel. El 90% de los alemanes están enfermos o sobreestimulados. ¿Qué dice eso sobre el sistema de salud alemán? Eso es, bueno, digamos así, eso es un 6, la peor calificación. Lamentablemente, esa es la oportunidad perdida para hacer reformas, y reformas que realmente aborden la causa del problema. Si ahora se están haciendo recortes en todo el sistema de salud, es prácticamente un freno de emergencia, prácticamente un freno presupuestario, que tal vez también sea necesario, pero incluso en la reforma actual ni siquiera se contempla analizar las causas. ¿Por qué los alemanes están tan enfermos? ¿Por qué mueren tan temprano? Y en especial, ¿por qué los hombres mueren tan temprano? Eso no puede seguir así. Si lo vemos, lamentablemente es así. La alimentación es la causa principal de las enfermedades. Hay que decir simplemente que lo que manejamos en nuestros consultorios alemanes, en un 90%, es causado por nosotros mismos. Digo causado y no culpable.
La culpa la tiene, digamos, un entorno hostil para una buena alimentación. Eso también tiene que ver con la política. Si la política permite que en nuestros supermercados, en un 80%, haya cosas poco saludables, entonces la política también es responsable de eso. Podemos mejorar directamente la alimentación de los alemanes con decisiones políticas. Entonces tendremos una menor carga de enfermedad y tendremos menos infecciones. Podemos demostrarlo. Tenemos los estudios. Podemos, por ejemplo, decir, si uno se alimenta mal todo un fin de semana, con comida rápida, alimentos ultraprocesados, papas fritas y todo lo que ofrece el supermercado, entonces se puede notar que el intestino se vuelve más permeable y que sustancias del intestino atraviesan la pared intestinal y activan el sistema inmunológico. Por cierto, ese es el mecanismo que también lleva a un aumento de enfermedades autoinmunes, es decir, que el cuerpo se ataca a sí mismo. Pero al mismo tiempo vemos cómo los glóbulos blancos se vuelven menos activos y uno es más susceptible a infecciones graves. Con los experimentos en animales, incluso se pudo demostrar que los animales también tienen más probabilidades de morir en estudios con animales. O sea, ya después de una semana, o sea, un fin de semana hasta una semana, una mala alimentación lleva a una mayor susceptibilidad a infecciones y a un aumento en la permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal sobrecarga nuestro sistema inmunológico, llegando incluso a ser una etapa previa al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Ahí es donde entramos en el tema. 1 de cada 10 alemanes tiene una enfermedad autoinmune y la tendencia va en aumento. Eso también tiene que ver con la alimentación. Este factor ni siquiera se toma en cuenta en toda la discusión sobre el sistema de salud. De hecho, ya tenemos un problema con la discusión sobre el impuesto al azúcar, que se supone que debe hacer que los productos sean mejores y no que la gente se vea afectada. Pero esto se supone que llegará hasta el 2030. 100 países ya han tenido buenas experiencias con esto. No es solo el impuesto al azúcar lo que necesitamos, sino que necesitamos un impuesto más alto sobre los alimentos no saludables. Tenemos que exentar de impuestos a los alimentos saludables, si no es que incluso deberíamos subsidiarlos ante el aumento de precios. Esa es mi opinión. Ninguna verdura debería ofrecerse subsidiada. Un pepino por 2,50 €, que es lo que tenemos actualmente en los supermercados. Eso no está bien. Y luego la bolsa de gomitas cuesta 1,80 €. Sí, esa no es una buena imagen en el supermercado. Acaba de mencionar muchos puntos importantes, en especial que existen divisiones y brechas en todas partes. Tengo la sensación de que la política quiere mantenernos conscientemente en esta impotencia, o sea, conscientemente no quieren que vivamos empoderados. Siempre pienso así, si hoy realmente quieres ser rebelde de alguna manera, entonces simplemente tienes que apostar radicalmente por ti mismo. Volverse un poco más libre mentalmente y de alguna manera también un poco más libre financieramente. Ese es el verdadero acto de rebelión. Entonces también tomas decisiones mucho más auténticas en tu vida, especialmente en lo que respecta a una alimentación que fomente la empatía, empatía hacia uno mismo, empatía hacia las demás personas. ¿Qué herramientas tienes en la alimentación para realmente volverte un poco más empático en el mundo? Entonces, los 3 métodos realmente comprobados para fomentar la empatía son, primero, consumir más ácidos grasos omega 3. Sabemos que aproximadamente el 80% de la población tiene una deficiencia de omega 3. Luego tenemos los fitoquímicos secundarios. Los fitoquímicos secundarios son todo eso que vemos como color en las verduras, en las plantas, en las frutas, pero también como olor. Por ejemplo, el ajo, eso que percibimos típicamente en el ajo, esos son fitoquímicos secundarios. Estas sustancias tienen múltiples efectos en nuestra salud, contra el cáncer y contra la diabetes, contra la inflamación y así sucesivamente, pero también fomentan la empatía. Por cierto, también son buenas para la flora intestinal, pero bueno, y el magnesio. De hecho, ya tenemos una marcada deficiencia de magnesio, especialmente en las niñas. El 60% de las niñas tiene deficiencia de magnesio y el 30% de la población. Así que estamos volviendo a una alimentación deficiente. Incluso ya tenemos nuevamente deficiencia de yodo, y el yodo es importante para el desarrollo cerebral. Pero estas 3 cosas, omega 3, fitoquímicos secundarios y magnesio. ¿De dónde viene el magnesio? Viene de los granos. Así es. Y si uno come pocos granos o consume pocas nueces, entonces no absorbe suficiente de eso. Si uno come muy poca verdura, que es el caso en Alemania, Alemania es un país pobre en verduras, entonces de todas formas, y los ácidos grasos omega 3.
En los alimentos procesados, altamente procesados, casi no están presentes, porque todo lo que caliento mucho, ahí se destruyen los ácidos grasos omega 3. Así que incluso en una hamburguesa de pescado de comida rápida, que alguna vez contenía ácidos grasos omega 3, si la sumerjo en grasa caliente a 360 grados, se destruyen. Este trébol es lo que sabemos hasta ahora. Eso es para los centros en el cuerpo y fomenta la empatía. Así es como se desarrolla la empatía. Se puede decir que la alimentación aparentemente influye mucho en esta empatía. Quien ahora piense, por ejemplo, en las pandillas de chicas de 13 a 16 años que actúan de manera brutal, o en el tipo en la calle que te dice, ¿qué miras? Lo único que se te ocurre es, ¿y tú qué tienes? ¿Ya comiste hoy, verdad? Ese es exactamente el punto. Nos enfermamos comiendo y hasta enfermamos el alma y el cerebro con lo que comemos. Para ir un poco más allá, ya que estamos hablando del cerebro, porque ahí está todo eso, empatía, inteligencia, resiliencia. Entonces, incluso sabemos que la alimentación puede influir en el resultado de un examen hasta en un 42%. Entonces, ahora ya estamos de nuevo en la política y tenemos que decir, un momento, ¿existen grupos de la población que consumen especialmente muchos alimentos ultraprocesados? Sí. Con el tiempo se quedan rezagados en inteligencia, rendimiento, empatía y resiliencia en comparación con el resto de la sociedad. ¿Tienen menos oportunidades después? Y esa pregunta definitivamente hay que responderla con un sí. Estamos creando un proletariado alimentario que surge por una mala alimentación, por verduras caras, por nueces caras. Quedan a merced de una industria de marketing del sector alimentario con un presupuesto publicitario donde cada semana sale nueva basura al mercado. Ahora se promociona agua con electrolitos llena de químicos a la gente y la compran y eso les hace daño. Ese es el problema. Realmente necesitamos influencia política ahí. La publicidad debe ser restringida. Necesitamos una etiqueta para las cosas realmente saludables. Se está viendo que una empresa de chocolates está dando un paso adelante y dice, ahora voy a poner en mi chocolate que no tiene sabores artificiales. Y ese es el problema. Eso debe aumentar. Ahí debe decir sin sabores artificiales, porque el chocolate de marca frecuentemente contiene químicos para crear un aroma típico de la marca, para que el cliente lo reconozca. Por eso estas marcas son tan diferentes. Así se pueden ahorrar buenos ingredientes y tener una mayor ganancia. También tenemos que presionar un poco a la industria alimentaria desde la política para que fabriquen mejores productos. Al final, eso beneficia a toda nuestra sociedad. También en cifras de demencia, en resiliencia, en empatía y también en un mejor rendimiento escolar. Eso me parece increíble. Usted realmente ha dado un gran impulso con esta aplicación My Food Doctor App, prácticamente bajo receta, donde se puede recuperar hasta el 90% de los costos por parte del seguro de salud público. Todo está basado en evidencia. Usted acaba de mencionar, una alimentación incorrecta es la causa número 1 de enfermedades. La política realmente no quiere participar. El impuesto al azúcar llegará hasta el 2030. ¿Por qué no deberíamos recurrir a una aplicación ahora mismo? ¿No es esa la prueba definitiva de que la mayoría de las personas realmente han perdido completamente el contacto con su propio cuerpo? Desafortunadamente, así es. Las personas han perdido el contacto con su propio cuerpo. Hay grupos de la población que ni siquiera saben dónde está el estómago, que tenemos un hígado o un vaso. Eso también influye. Y lo que las personas necesitan en cuanto a la alimentación. Todos estarán de acuerdo de inmediato y dirán, sí, tengo un perro, lo tengo que alimentar de tal manera, un gato de otra manera, peces de otra manera. Y si el dueño de caballos no alimenta a sus caballos de manera adecuada y acorde a su especie, entonces viene el veterinario del distrito y le quita el permiso. Así es. Con nosotros es así. Vamos al supermercado y elegimos. Todo lo que hay ahí se puede comprar y comer. Uno puede comer eso alguna vez. Pero cuando veo lo que la gente lleva en su carrito en el supermercado, puedo predecir qué enfermedades van a tener o ya tienen. Y ese es el punto. Hemos perdido el contacto con la alimentación básica. Muchos ni siquiera saben que la alimentación no consiste simplemente en mezclar proteínas, saborizantes o edulcorantes en, digamos, un batido. Y a eso le llaman alimentación, especialmente esa alimentación líquida, que en el mejor de los casos es comida para astronautas, pero no es una alimentación adecuada, porque justamente no contiene lo que mencioné antes, ácidos grasos omega 3, fitoquímicos y magnesio, por ejemplo, pero también faltan las fibras. En fin. Bien,
Y como es así, que la gente ha perdido el contacto con eso y con sentir lo que necesita, algo que cualquier animal en el bosque sabe, si debe comer estas hojas o aquellas y eso es algo así como alimentación instintiva. En nosotros eso está completamente anulado por el marketing, por los alimentos artificiales súper sabrosos que se lanzan al mercado con aromas, con una textura especial y con publicidad, con lo cual yo, como Homo sapiens, prácticamente tengo que entenderme completamente como víctima, como consumidor y como consumidor que sufre y como consumidor que muere antes de tiempo. Para cambiar eso, en realidad necesitamos profesionales de la nutrición. Así ha sido siempre en las últimas décadas. Los políticos siempre lo han dicho, especialmente los ministros del Ministerio de Agricultura, que aquí son responsables de la alimentación. Eso también es un gran error. En realidad, debería pertenecer al Ministerio de Salud, porque ya no tenemos una escasez de alimentos en Alemania en el sentido tradicional, como después de la guerra. En ese entonces, la alimentación estaba muy bien en el Ministerio de Agricultura. Ahora, la alimentación se ha convertido en la causa equivocada de enfermedades. Por eso, el tema debería pertenecer al Ministerio de Salud. Porque así es. Y durante mucho tiempo la política ha dicho, alimentación, no, en eso no nos metemos, no queremos meternos en lo que come la gente. Pero esa tampoco es mi exigencia. Mi exigencia es, por favor, fíjense en lo que está haciendo la química alimentaria. Vean todo lo que ofrecen en el supermercado. Ahí es donde deben poner atención, porque eso es lo que está enfermando a la gente hoy en día. Y como es así, la gente ha aprendido, ok, yo soy responsable de mi alimentación. Es mi culpa si estoy gordo. Y ese es el problema. Eso está tan arraigado en las personas que dicen que nadie tiene la culpa, solo yo mismo. Y eso está mal. Yo digo, gente, si tienen enfermedades relacionadas con la alimentación o tienen sobrepeso, no es su culpa. Es el entorno que va en contra de la alimentación saludable. No es de sorprenderse si no lo logras. Hay que decirlo así. El resultado es que a los 50 años ya la mitad de la población es polimórbida. ¿Eso significa que tienen varias enfermedades al mismo tiempo? A los 60, entre el 60 y 70% de la población tiene hipertensión. Es un drama. En realidad, somos un pueblo de enfermos. Y como es así, la gente piensa que tiene que arreglársela sola con la alimentación. No, no puedes lograrlo. No en este entorno. Luego tenemos aproximadamente 1.500 consultorios especializados que pueden enseñar a alimentarse correctamente. 1.500 para toda Alemania, cuando en realidad toda Alemania necesitaría una terapia nutricional. Casi toda Alemania. Eso no es suficiente. En 2019 dijimos que teníamos que cambiar eso. Ahora tenemos tanto conocimiento aquí. Tenemos una ventaja tan grande en conocimientos. Somos la vanguardia de la medicina nutricional aquí en el Medicum Hamburg. Ahora reunimos digitalmente todo lo que mostramos en los NDR Ernährungsdocs. También está en los libros. Todo vuelve a coincidir. Pero una app de terapia nutricional, la My Food Doctor, es capaz de hacerlo. Yo ingreso mi alimentación y esta es analizada. En este análisis se me sugiere qué puedo cambiar, pero yo no decido eso. Sigo siendo dueño de mi propio consumo. Aquí sigo teniendo el control. Luego elijo entre 10 opciones las que mejor se adapten a mi vida en este momento. En eso te van guiando. También tenemos una base de datos de recetas con más de 1.000 recetas. Tenemos un curso donde te formas para ser un profesional. Ahí también está todo el conocimiento de muchos libros. Y así es como el método moderno, el doc de nutrición, llega a todo el país, donde la gente tiene que recorrer largas distancias para llegar a los profesionales. Eso es importante para mí y para mi equipo. Somos un equipo de 10 personas que desarrollamos esto. Es algo que nos importa mucho poder decir, está bien, ahora tenemos al doc de nutrición para cada sala de estar. Cualquiera puede analizar su propia alimentación en primer lugar, puede ver en dónde está, puede ver qué está haciendo mal y puede ver en qué pequeños pasos puede ir mejorando eso poco a poco. Si todos hicieran eso, podríamos medirlo en cuanto a menos sobrepeso, menos enfermedades en Alemania, menos hipertensión, menos gastos en medicamentos. Y lo mejor es, ahora el dinero ya no importa. Incluso las personas que no tienen dinero pueden recibir hasta el 100% de estos costos de la aseguradora. Y con eso, finalmente se elimina ese obstáculo. Tengo que ir a algún lugar, no tengo dinero para el transporte. Incluso me devuelven el dinero, prácticamente lo obtengo gratis. En realidad, esto es como el auto del pueblo en el sentido literal, pero es una mala comparación. Mejor no digo auto del pueblo. Pero como dije, esto es prácticamente el nutriólogo para casa, al alcance de todos. Es terapia nutricional democratizada para todos, para cualquiera, como se decía antes.
Me parece increíble. De hecho, tengo un ejemplo en mi familia. Hace poco estuve de vacaciones 14 días con mi mamá. En esos 14 días fui como su terapeuta de nutrición. Ella bajó 4 kilos de manera muy sencilla en esas 2 semanas. Creo que si uno observa el lobby alimenticio en Bruselas, que usted acaba de describir muy bien, ahí están grandes empresas como Danone, Snickers, Nestlé, que generan billones en ingresos. En Bruselas hay un representante para la gente y 99 cabilderos. Sí, que de alguna manera defienden los intereses de las grandes corporaciones. Eso significa que como individuo no se puede lograr nada, porque todos esos trucos son realmente perversos. Incluso yo a veces caigo cuando compro algo y luego en casa me doy cuenta, esto tiene tal o cual cosa. Cada vez me pasa menos, pero creo que tener una aplicación así a la mano es bueno. De otra manera no entiendes nada. Leí hace poco que uno desperdicia como 4 horas al día en redes sociales, en las plataformas porque inconscientemente uno agarra el celular como 180 veces. Así es. Y tener al menos una aplicación que te ayude a equilibrarte un poco o a hacerte más consciente, creo que es algo muy, muy bueno. Con 10, 15 minutos de inversión al día puedes transformar por completo tu alimentación. También tenemos usuarios. Ya llevamos tiempo en el mercado con esto, pero antes uno tenía que pagarlo por su cuenta. También tenemos usuarios que dicen, yo tenía sobrepeso, ahora he perdido 35 kilos y necesito esta app como una referencia, como un indicador, para ver qué estoy haciendo realmente aquí. Y algunos siguen usándola simplemente para mantener el control sobre sí mismos. También ayuda a mantener el peso, porque hay que decirlo, cuando tienes sobrepeso es una enfermedad. La obesidad es una enfermedad. Si lo trato, tengo que haber perdido peso, pero eso no significa que se haya ido para siempre. La tendencia sigue existiendo. Eso significa que tengo que seguir esforzándome. Si pierdo peso, puede ser que vuelva a subir rápidamente. Eso lo hemos visto ahora con las inyecciones para bajar de peso. Si las suspendes de repente, incluso puedes volver a subir hasta 160 kilos. Así que hay que ser muy cuidadoso con eso. Algunas personas en realidad necesitan incluso un acompañamiento permanente. Incluso para eso sirve la aplicación. Así que para nosotros es lo que marca la diferencia en Alemania. Honestamente, querida Nina Warken, tenemos que ir en esa dirección. Tenemos que pensar en las causas de la mala situación alimentaria y el mal estado de salud en Alemania. Si una política no está orientada a las causas, entonces solo trata los síntomas y al final solo vamos empeorando los servicios poco a poco. Y nuestra juventud es entonces realmente la que sufre las consecuencias. Porque la excelente atención, este es el momento en que estamos reduciendo esa excelente atención, porque simplemente no podemos controlar las causas de estos altos costos. Solo por dar un ejemplo, 1 de cada 3 alemanes ya tiene hígado graso debido a una mala alimentación. El hígado graso es, sin duda, el estándar de oro. Se puede curar con la alimentación adecuada. Por cierto, eso también se puede hacer con la aplicación. Pero ahora hay un medicamento para eso. Cuesta 30.000 euros al año. Podemos alimentarnos de manera saludable. Eso no cuesta nada. O podemos recetar 30.000 euros. Con el tiempo, cada vez salen más innovaciones al mercado. Eso ya no es asequible si no cambiamos las causas. Usted acaba de mencionar todas las innovaciones. El mercado de los suplementos intestinales parece estar explotando. ¿Realmente necesitamos todas esas pastillas caras que están saliendo al mercado? Usted acaba de describir todos esos polvitos de alguna manera. ¿O en realidad el mejor remedio para el intestino es el chucrut casero de mi abuela que ya nadie quiere comer? Correcto, así es, exactamente así es. Nahrungsergänzungs- En el Medicum a veces también usamos suplementos alimenticios en la consulta especializada en medicina nutricional, pero de manera muy específica y, tengo que decirlo así, para nada tomados al azar del estante. Cuando uno está frente a un estante así, la gente tiene la impresión de que necesita esto y aquello. Y luego vienen a verme y traen toda una bolsa, la vacían y ahí hay como 20 productos porque ahora también están pendientes de los costos y dicen, ¿usted qué opina? ¿Cuál de estos debería tomar de manera permanente? La mayoría de las veces solo queda un producto. Para el resto digo, sí, está bien, buen marketing. No te metas con eso. De hecho, la nutrición se basa en alimentos naturales. Usted lo acaba de decir, chucrut, kimchi fermentado, por ejemplo. Todas las sociedades del mundo tienen alimentos fermentados. Y en todos los lugares donde observamos la alimentación tradicional, ya sea en Japón o en Sudamérica, esa alimentación tradicional, incluso la alemana tradicional, la nórdica, es saludable. Si también observamos la alimentación de África Occidental, la alimentación africana como ejemplo, también es saludable. Esas cosas vienen del jardín.
Pero vemos que cuando una persona de África Occidental llega a Frankfurt, después de 2 o 3 años, su flora intestinal se ha deteriorado tanto que corresponde al promedio de un ciudadano alemán y pierde su diversidad. La diversidad de la flora intestinal es crucial para nuestra salud porque hoy en día sabemos que las bacterias intestinales producen muchas sustancias químicas que tienen efectos en nuestra salud. Y con eso, por así decirlo, el potencial de salud se reduce, pero si observo a los pueblos indígenas de todo el mundo y analizo su flora intestinal, me doy cuenta, caray, la flora intestinal de todos ellos es igual de diversa y saludable. ¿Cómo es posible? Estos pueblos indígenas no tienen presión arterial alta. A los 70 años todavía tienen una presión de 120/70. No tienen diabetes tipo 2. Tampoco tienen enfermedades autoinmunes. Eso es lo que aquí poco a poco se está yendo al traste. Y tu pregunta, ahora necesitamos todos estos medicamentos, medicamentos para el estómago, esto y aquello. Pensamos mucho en términos de pastillas. Eso se debe a que hace 100 años las enfermedades todavía eran la principal causa de muerte. Enfermedades infecciosas, neumonía. De eso la gente se moría sin más hace más de 100 años. Luego llegó la era de los antibióticos y fue una gran época. Todos decían, de repente los médicos eran respetados, salvaban vidas. Luego llegó toda la medicina intensiva, la penicilina. Y con eso surgió la pastilla. Ese fue el inicio de la floreciente industria farmacéutica. En ese entonces gozaba de mucho prestigio. Así era. Confiamos demasiado en las pastillas. Incluso mi profesión, la medicina interna, eso ha cambiado. La principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Ahí influye la alimentación. El cáncer, ahí influye la alimentación. En todo lo que ves, la alimentación ya está en segundo, tercer, a veces incluso en primer lugar entre las causas de muerte y de enfermedad. Por eso hay que cuestionar si podemos seguir llevando el carro contra la pared con una mala alimentación, como diciendo, sí, lo sé, ya lo he maltratado bastante, pero voy al taller y solo le digo al tipo que lo pinte y le quite los golpes. Esa es la mentalidad de seguro total en el sistema de salud. Pero ahora decimos, está bien, si siguen manejando su auto por el bosque todo el tiempo, y eso es lo que hacen con su alimentación, entonces ya no se puede pagar eso. La industria, por supuesto, ha dicho, sí, ahora tenemos nuevas enfermedades. Obesidad, inyección para bajar de peso. Hígado graso, inyección para bajar de peso. En el Congreso veo que cuando se habla de hígado graso, se habla de los medicamentos. La mayoría de los científicos no dicen ni una palabra sobre la alimentación adecuada. Ese es un problema que también debemos reprocharle a nuestro gremio médico. Debo decir, tenemos que pensar más en las causas. Así lo hacíamos antes. Pero sí, eso es nuevo. Y todo lo nuevo en la medicina primero se mira con desconfianza, porque no corresponde a la propia experiencia personal. Así que lo que hace Riedel se ve primero de manera crítica. ¿Tienes estudios? Esa siempre es la primera respuesta. ¿Puedes probarlo? Sí, ¿y quién me paga los estudios? Sí, Nestlé. ¿Quién los paga? Ni siquiera el Estado invierte en esos estudios. Y tenemos relativamente pocos estudios concluyentes, pero sí tenemos correlaciones. Quien come mucho de eso tiene más enfermedades, como ya dije antes. Quien consume estos 6 edulcorantes tiene un mayor riesgo de demencia. ¿Es eso una prueba? No. Pero, sinceramente, para mí eso es una señal de que ya no debo consumir esos edulcorantes. No tenemos pruebas, pero tenemos algunos estudios. Son muy convincentes. Por ejemplo, está el estudio Predimed. Ahí alimentaron a las personas con aceite de oliva, 1 litro por semana. Es un estudio español, ya te das cuenta, ¿verdad? Fueron alimentados con 2,5 gramos de nueces o con una dieta baja en grasas. Eran personas muy enfermas. Se descubrió lo siguiente. Después de solo 7 años, los del grupo del aceite y los del grupo de las nueces tuvieron menos infartos, menos sobrepeso, una circunferencia de cintura menor y menos cáncer. Eso de hecho es aleatorizado, o sea, el estándar más alto. Eso es concluyente, no podemos ignorarlo. Así que cada vez obtenemos más pruebas, pero mientras tengamos pruebas 100% concluyentes en todo, deberíamos usar lo que ya sabemos, las correlaciones y los conocimientos que tenemos desde ahora. Me parece que el razonamiento es muy sólido. Volvamos un momento a ese ejemplo del coche, regresemos rápidamente a ese punto. Ahora hay muchos espectadores que piensan, mi intestino es una ruina total por décadas de mala alimentación. ¿Es suficiente con un poco de cáscara de psyllium, un poco de yogur, algo de cosas fermentadas o el sistema necesita ser reiniciado completamente desde cero? Entonces,
Dependiendo de qué tan mal esté la situación, por seguir con el ejemplo, habrá casos en los que diremos tenemos que hacer un trasplante de heces. La investigación sobre el trasplante de heces ya está muy avanzada. En pocos años haremos ciertos trasplantes de heces para curar ciertas enfermedades. Ya ha sucedido en casos individuales. Bei Autoimmundarmerkrankungen. Colitis ulcerosa. Hay un caso clásico de una paciente que recibió las heces sanas de su madre que tenía sobrepeso, pero la hija tenía la enfermedad autoinmune. Después de varios trasplantes, la enfermedad desapareció, pero también engordó. ¿También podemos trasplantar la tendencia a engordar en las personas? Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se trasplanta, para no causar otras tendencias. Pero de hecho, ella se deshizo de la enfermedad autoinmune y está un poco más pasada de peso. Pero siempre es mejor vivir sin una enfermedad autoinmune que con unos kilos de más. Pero eso es una parte. Pero ahora, para el ciudadano común que dice, ¿acaso pertenezco al 20 o 30% de los alemanes que ya tienen una flora intestinal muy dañada y con eso aumento mi riesgo para casi todas las enfermedades de la civilización? Porque eso sí se sabe. ¿Qué puedo hacer al respecto? Sí, tienes toda la razón. De hecho, basta con asegurarse de comer más fibra, o sea, más de 30 gramos. Los pueblos indígenas consumen como 40, 50 gramos de fibra o incluso más. Nosotros estamos más cerca de 20 gramos de fibra al día. A partir de 30 ya estás en un rango más saludable. Los estadounidenses están como en 11%. Ellos están aún peor. Así que fibra, alimentos fermentados, tal vez incluso comida fermentada en casa, muchas verduras porque no solo aportan fibra, sino también fitoquímicos. Eso también le encanta a la flora intestinal. Y una alimentación libre de químicos. Una alimentación libre de químicos. Eso es precisamente lo que caracteriza a los alimentos ultraprocesados. Tienen mucha química. Esta química cada vez nos damos más cuenta de ello. Ahora se está probando. Esta química interactúa con las bacterias intestinales. Se ha descubierto que a ellas no les gusta para nada. ¡Ah, qué sorpresa! Porque básicamente crecieron con la alimentación basada en plantas en aquel entonces. Millones de personas. Esta simbiosis entre las bacterias intestinales y nosotros se ha desarrollado durante millones de años, junto con una dieta basada en plantas. Y ahora de repente reciben una dieta pobre en plantas. Pero además de eso, le añadimos productos químicos, de vez en cuando incluso un antibiótico. Y entonces esa flora intestinal naturalmente se ve afectada. Entonces, si uno se alimenta de manera más saludable durante 6 semanas, ya se pueden medir resultados. La flora intestinal se vuelve más diversa y saludable. No se necesitan medicamentos para eso. Y también desaconsejo las mezclas de bacterias que se pueden comprar. Porque la evidencia científica no lo respalda. Yo mismo no lo hago. A veces lo recomendamos en casos difíciles o sin esperanza. Lo intentamos. Pero entonces también sabemos qué preparado bacteriano usar. Sabemos lo que queremos lograr con eso. No simplemente tomas algo del estante y usas lo que el fabricante dice que es bueno para reconstruir la flora intestinal. Un momento. Estás interviniendo en un ecosistema y ni siquiera sabes exactamente cómo funciona. En el mejor de los casos, tomas estas mezclas de bacterias como si esparcieras semillas en el jardín y esperaras que el próximo año crezca un prado de flores. No va a pasar. Y aquí pasa lo mismo. Entonces, temporalmente, estas nuevas bacterias son detectables y después de unas semanas desaparecen. Entonces, simplemente fue caro, en el peor de los casos. También hay estudios sobre eso. Estos productos que uno toma creyendo que puede mejorar la flora intestinal. Se ha descubierto que en pacientes con cáncer la tasa de sepsis ha aumentado, o sea, sepsis. Cuando uno ve algo así en un estudio, donde en realidad se quería hacerle un bien a la gente, por ejemplo, después de una quimioterapia, entonces uno se da cuenta, no, en realidad no les hicimos ningún bien. Al contrario, aumentamos la probabilidad estadística de que las bacterias pasen del intestino al torrente sanguíneo y afecten a estas personas. Y la sepsis siempre es potencialmente peligrosa. Usted acaba de mencionar Ozempic, ¿no? ¿Para usted es una innovación o diría que es un callejón sin salida peligroso en personas que no son obesas? Actualmente hay un uso masivo indebido de este medicamento por parte de toda la sociedad.
Por un lado está el grupo de personas que realmente no lo necesitan, que solo quieren bajar 3 o 4 kilos. Algunos incluso llegan a una situación de deficiencia, por así decirlo. Se matan de hambre y entran en el rango de extrema delgadez o desnutrición. En manos de personas con trastornos alimenticios, esto es, por supuesto, un arma peligrosa. Por otro lado, también tenemos muchos médicos que recetan el medicamento así nada más, sin acompañarlo de una dieta adecuada, sin la terapia nutricional que es necesaria. Es obligatoria. Es un mala praxis recetar estos medicamentos sin una terapia nutricional acompañante. ¿Por qué? Porque esta inyección cambia nuestro comportamiento alimenticio. No es que de repente sea totalmente saludable, sino que comemos menos. Y ahora es importante que lo que comamos realmente contenga todo lo que el cuerpo necesita. Eso significa que sin una optimización de la alimentación es muy probable que caigamos en una desnutrición. Y eso es lo que experimentamos también. Puede provocar pérdida de dientes y otros trastornos como caída del cabello y pérdida de masa muscular. Eso lo vemos mucho. Luego los pacientes acuden a nosotros y tratamos de compensar eso después. Pero hay otra cosa importante. ¿Por cuánto tiempo quiero tomar la inyección? ¿Quiero usarla como terapia permanente? Además de 40 efectos positivos que sin duda existen y los defensores dicen que es un cambio radical, si puedo influir en la salud del corazón, la salud renal, la presión arterial y los lípidos en sangre. La gente bebe menos alcohol. Quizá incluso sea bueno contra el Parkinson. Sin duda, hay muchos efectos positivos estadísticamente comprobados. Pero también hay al menos 20 efectos negativos, como por ejemplo la inflamación del nervio óptico, que puede llevar a la ceguera, pancreatitis y muchas otras cosas más. Eso significa que si sigo tomando este medicamento en dosis altas, corro el riesgo de tener una mayor probabilidad de efectos secundarios. Por eso, esta inyección en realidad está pensada como una ayuda temporal durante una terapia nutricional en curso, pero no se está usando de esa manera. Y con eso en mente, ¿yo quiero dejar de usarlo otra vez? Eso significa que trato de evitar llegar a la dosis alta tanto como sea posible. Es más barato, reduce los efectos secundarios, luego intento reducir la dosis nuevamente. Es muy importante reducirlo gradualmente y no dejarlo de golpe. Si no, ocurre el rebote y de repente puedo pesar lo mismo que antes o incluso mucho más. Eso se está haciendo mal actualmente y por eso siempre debe ir acompañado obligatoriamente de un cambio en la alimentación. Porque no quiero que la gente dependa de la inyección para siempre. Por supuesto, esa es una idea maravillosa para el fabricante. No pueden imaginarse nada mejor que abastecer al mundo entero con la inyección. Al final de cuentas, para los pacientes graves es conveniente y las aseguradoras también deberían pagarlo. El sistema de salud inglés acaba de calcular que para 1.2 millones de personas en Inglaterra es más barato recetar la inyección que pagar las consecuencias del sobrepeso. ¿Sí? Suiza también ha encontrado su camino, pero Alemania, por supuesto, todavía no. Realmente deseo la inyección en el contexto de la terapia nutricional para los casos graves, para los enfermos graves que también se benefician de ella y que no pueden pagarla por sí mismos. Pero tal como está funcionando actualmente, hay que decir que a menudo la reciben las personas equivocadas, quienes sí pueden pagarla. No se acompaña con la terapia nutricional, no se retira de manera gradual, está completamente desregulado. Pero, por cierto, ese también es otro gran uso. Así que quien se ponga la inyección. Pero si aún no tiene una terapia nutricional acompañante, simplemente use la aplicación MyFoodDoctor. Esa es una terapia nutricional acompañante. Por cierto, también hablamos antes sobre la fibra. Todos los días te muestra cuánta fibra has consumido. Como comentario al margen, porque es muy importante mantenerse alejado de las enfermedades de la civilización. Un pequeño paréntesis sobre la fibra. La lista de efectos positivos de la fibra es muy larga. También ayuda contra el sobrepeso. Es antiinflamatoria, antidepresiva y mucho más. Amigos, no dejen de consumir fibra y no coman solo semillas de chía. Hay más fuentes de fibra además de las semillas de chía. Lo acaba de describir perfectamente. Estamos creando una generación de completos zombies. Ahora imagínese, uno se inyecta ese Ozempic pero no tiene identidad alimentaria. Eso significa que consumes menos calorías y esas menos calorías en realidad deberían ser de mucha, mucha mejor calidad. Básicamente es un poco como el millonario de la lotería que no tiene identidad financiera y que gasta el dinero bastante rápido, de alguna manera. Creo que las personas son parecidas en ese sentido, que simplemente lo consumen de manera inconsciente porque piensan 2, 3, 4 kilos. Ahora mismo es como una pequeña tendencia. Creo que si no lo combinas con un cambio en la alimentación y simplemente consumes cosas mucho, mucho más saludables,
Creo que hay personas que van por el mundo un poco rotas porque no llevan dentro las herramientas adecuadas. El cerebro no funciona correctamente. Exacto, es la creencia medieval, lo mencionamos antes, la búsqueda de la piedra filosofal. Dame una solución. Me tomo lo que quieras. Ahora Ozempic también viene en pastillas. Así será aún más fácil y ya no tendré que preocuparme para nada por la alimentación. Puedo seguir llenando el carrito de compras con alimentos ultraprocesados, llenos de químicos y con menos ingredientes. Pero eso es muy miope porque el cuerpo sufre por eso. Lo dices bien, no es la solución. La solución no es una sustancia química si la alimentación es la causa. Por cierto, lo mismo aplica para la acidez estomacal. Eso también se ha convertido en una enfermedad común que incluso puede llevar a cáncer de esófago. Y en mi campo también existe ese reflejo. Si tienes acidez estomacal, te recetan omeprazol o pantoprazol. Estos prazoles son bloqueadores de ácido. Siento que casi la mitad de las personas mayores los toman y luego nunca los dejan. Esos son los automatismos de los que tenemos que alejarnos, porque por supuesto puedo curar la acidez estomacal con terapia nutricional, y ese es el aspecto más económico y saludable. Si me alimento de manera más saludable, no solo desaparece la acidez estomacal, sino que también me duelen menos las articulaciones. Me siento más en forma, estoy más despierto, soy más productivo, tengo más musculatura porque me alimento mejor. Todas esas cosas también vienen incluidas. Y el pantoprazol y otros similares solo ofrecen un tratamiento sintomático. Señor Riedel, lo vegano es la nueva religión y yo también me alimenté durante un tiempo de todas esas cosas veganas. Actualmente pienso que un muy buen filete, que rara vez me permito, también es de alta calidad. Es de res alimentada con pasto, que realmente es de muy, muy alta calidad. En un restaurante específico aquí en Berlín me lo permito cada 6 u 8 semanas. Me siento mucho mejor en lo que respecta a mi flora intestinal que con todo ese conjunto de químicos que estuve consumiendo durante un tiempo. Iría tan lejos como para decir que comer carne buena y de alta calidad de vez en cuando es más saludable que seguir toda esta tendencia vegana. Lamentablemente es así. Me gustaría poder dar otra respuesta. El trasfondo es el siguiente. De hecho, los seres humanos han sido herbívoros con consumo adicional de productos animales durante 2 millones de años. Lamentablemente, así sucedió. Según el conocimiento actual, venimos del este de África y el clima se volvió más seco, menos vegetación. En ese entonces, las personas buscaron alternativas, comieron escarabajos. Por cierto, todos los primates hacen eso, más o menos. Todos los primates comen algo adicional. Los veganos más conocidos entre los primates son los gorilas de montaña africanos que pasan todo el día comiendo plantas y por la tarde se recuestan a la sombra con el estómago lleno y se tiran gases, porque simplemente han comido muchas plantas. Pero incluso ellos comen hormigas. Lamentablemente, así está programado en nosotros, necesitamos ciertas sustancias. Todos conocen la vitamina B12. Si llevo una alimentación completamente vegana y no tomo tabletas de vitamina B12, entonces, si lo hago desde niño, mi cerebro ya no se desarrolla correctamente y tampoco alcanzo el tamaño normal. En el peor de los casos, de hecho, ya hemos visto daños cerebrales graves en niños alimentados de manera vegana. Lamentablemente es así, y eso significa que una alimentación en la que dependo obligatoriamente de suplementos vitamínicos, por definición, no puede ser saludable. Eso es una desnutrición, y quien está bien informado puede llevar una alimentación vegana saludable. Esa alimentación es mucho mejor que lo que come el alemán promedio. Yo mismo como platillos veganos, como muchas plantas, trato de mantener mi consumo de plantas muy alto, digamos alrededor del 70% de proteínas de origen vegetal. Eso es lo que es óptimo para nosotros. Un poco más de col de montaña, bergurin, pero también necesitamos en parte productos de origen animal. Por ejemplo, necesitamos ácidos grasos omega 3. Los veganos no solo tienen una deficiencia de vitamina B12, sino que también suelen tener deficiencia de ácidos grasos omega 3. Esto se debe a que no consumen los ácidos grasos omega 3 marinos. A todos se les recomendaría también que tomen aceite de algas. Al final de cuentas, los peces también lo obtienen de las algas a través de la cadena alimenticia. Y con frecuencia también hay una deficiencia de yodo. Y no es raro que haya una deficiencia de zinc. Y tampoco es raro que haya una deficiencia de hierro. Quien lleva una alimentación vegana sin una muy buena asesoría y mucho conocimiento, corre el riesgo de sufrir malnutrición. Eso está claro. Pero queridos amigos, pueden comer platillos veganos. De origen vegetal, todo bien. Eso es saludable. Pero necesitamos un poco de productos de origen animal y eso que acabas de decir.
¿De verdad? Entonces un buen pedazo de carne orgánica. Ni siquiera tiene que ser tan grande. Cuando lo hago, tal vez sean solo 50, 70 o 100 gramos, pero entonces es carne realmente buena, bien preparada, disfrutada con gusto, es una delicia. Mejora nuestra alimentación. No necesitamos tanto de eso, solo necesitamos un poco. Para el gorila de montaña de Uganda le bastan las hormigas que recoge, pero también consume productos de origen animal. Nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, de hecho salen de cacería y cazan a otros monos pequeños y se los comen de inmediato. No es agradable saber esas cosas. Tampoco es agradable saber que los chimpancés matan. Tampoco es agradable que los chimpancés hacen la guerra. Pero si lo piensas bien, tampoco es agradable ser humano y matar a otros animales. Pero eso es parte de nuestro desarrollo evolutivo. Y quien dice, yo ignoro eso, solo quiero ser bueno con los animales, me parece bien, yo también lo soy. Yo saco a cada araña afuera. También las moscas, yo también las saco afuera. Em, pero en parte realmente dependemos de estas cosas de origen animal. Esa es la mala noticia. Eso es lo malo en el ser humano. Señor Riddle, podría seguir hablando con usted durante horas. Todavía tengo 3 preguntas personales aquí. ¿Realmente todavía puede disfrutar de una parrillada normal sin calcular de alguna manera la curva de insulina de los invitados? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted personalmente tuvo realmente remordimiento al comer? Bueno, estuve en un restaurante muy bueno y ahí comí una milanesa de ternera, pero estaba muy delgada y en realidad tenía muy poca carne. Eso sí me gusta comerlo de vez en cuando. Nunca lo como en restaurantes normales porque sé que lo arruinan. Yo lo puedo hacer mejor. Y luego simplemente me da pena tener que comerlo y haberlo pedido. Y de hecho, una comida clásica de milanesa, por su composición, es lo contrario de lo que recomendamos. Se puede mejorar haciéndole un empanizado más saludable y sirviendo más verduras junto con él. Pero en realidad, en Alemania, la milanesa es demasiado grande, demasiado abundante, y luego le ponen un pequeño tazón de ensalada de pepino y pienso, amigos, ¿es en serio? Eso es la perversión de la alimentación humana. Debería ser exactamente al revés. Mucha ensalada y una milanesa pequeña. Y siendo sincero, a veces pienso que cuando ya comí la primera parte de la milanesa, digo, eso estuvo bien, estuvo rico, pero me llevo el resto a casa o mi esposa se queda con una parte. Así que hacemos esas porciones más pequeñas y también reducimos ahí. Pero la verdad es que siempre me entra el remordimiento, sobre todo cuando mi esposa pidió el platillo vegano y digo que esa fue la mejor elección. Pero lo neutralizamos intercambiando los platos, o sea, lo compartimos un poco. Aquí tengo otra pregunta de la comunidad. Volver a encontrarse a uno mismo. Al principio suena un poco como un fin de semana de spa. ¿Cuál es el primer paso doloroso que nadie quiere escuchar hoy, pero que es necesario para no terminar en 10 años como un paciente dependiente en su consultorio? El primer paso sí. Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta, porque justamente ese es el punto en el que la mayoría de las personas fracasan e incluso la mayoría de los médicos fallan, porque primero el análisis es importante. Si quieres cambiar algo, primero tienes que saber cuál es tu estado, cómo está la situación. Eso sucede en la medicina nutricional. Eso sucede con el cardiólogo, con el especialista del corazón, a través del electrocardiograma y el ultrasonido, y así sucesivamente. Cada especialidad tiene sus herramientas de análisis. Si vas con el cardiólogo, ya lo sabes. Ni siquiera lo preguntas. Te hacen un electrocardiograma. Eso se hace. Y también la toma de sangre. Las herramientas de la medicina nutricional también incluyen la toma de sangre. Revisamos si existe una malnutrición, que cada vez encontramos más, pero también hacemos un diario alimenticio. Vemos primero cómo te alimentas. Cuando la gente dice, yo me alimento sano, también como muchas verduras. Sí, claro. Y luego hacemos ese diario alimenticio, lo analizamos y nos damos cuenta de que ni siquiera había una manzana ahí. Esa percepción que tienes de tu propia situación comparada con la realidad es más o menos como cuando vas manejando por la ciudad y dices, no, yo nunca manejo demasiado rápido. Y de repente tienes una multa y otra multa. Cuando te acostumbras a mirar el velocímetro, te das cuenta de que a menudo vas demasiado rápido. Y eso es exactamente lo que es un diario alimenticio, que también ofrecemos con la aplicación My Food Factor. Es para ver qué estoy haciendo realmente aquí. Es verlo por escrito, en blanco y negro. Consumiste 9 gramos de fibra al día, consumiste 120 gramos de azúcar, estuviste picando todo el día. ¿Qué? ¿Y eso eran 50 gramos de verduras?
La mitad también eran productos de trigo. Sí, claro que sí. Y también te faltó proteína. Esa es la razón por la que estuviste picando durante el día, porque nunca te sentiste realmente lleno. Así que hazte un análisis primero. La verdad, tu pregunta fue totalmente válida, porque al final nuestro mal estado nutricional lleva a una mayor probabilidad de necesitar cuidados. Si además me alimento de una manera que favorece la demencia, que hace que llegue antes, y lamentablemente lo veo en muchos pacientes, entonces ese es justamente el punto. Primero haz un análisis y revisa qué estás haciendo mal. Y el segundo paso, y esto es muy importante, el segundo paso nunca debe ser, Dios, esta es una lista de 10 errores, voy a cambiarlo todo ahora. Quien hace eso seguramente va a fracasar. Va a fracasar igual que si no hubiera hecho ningún análisis, porque eso nos sobrepasa. Solo podemos avanzar paso a paso. Tienes que decidirte. Por favor, empieza con lo que menos te duela y después sigues adelante. Reducir el consumo de azúcar, el principio de 3 comidas al día, comer más verduras. Decide. Primero haz una cosa y después intenta la segunda más adelante. Entonces te darás cuenta de que ya has bajado 4 kilos, solo por reducir el azúcar, o solo por comer más verduras, o solo por el principio de las 3 comidas al día. Ese efecto de ajá es muy importante. Ese comportamiento se queda contigo y luego la app te guía a la siguiente fase. Piensas, ok, ya terminé con esto, ahora voy al siguiente paso. De verdad solo puedo aconsejarle a todos, aliméntense de manera más saludable. Nuestro sistema de salud, eso ya lo sabemos, ya no podrá mantener este estándar. Si comes hasta provocarte una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal o dañas tu cerebro, entonces vivirás menos tiempo. Necesitarás cuidados mucho antes. Por cierto, nuestro seguro de cuidados también está bajo presión. De verdad es difícil. Tenemos que enfocarnos en nosotros mismos. Por eso, no hay manera de evitar una alimentación adecuada como medida básica, incluso para aquellos que piensan que están sanos. Eso te da más vitalidad. Los pacientes siempre me dicen, oye, en realidad no he cambiado mucho. Así es, realmente no hemos cambiado mucho. Solo abordamos los puntos más importantes. Es como gastar dinero si siempre te compras bolsas Gucci. Dices que estás quebrado. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver. No fue el papel higiénico, tampoco fue el detergente y tampoco fueron los zapatos. No, fue la bolsa Gucci. Cada mes una bolsa Gucci menos, ya estás a flote. Y así es. Sacamos esas bolsas Gucci de la alimentación y entonces te sientes mejor. La gente me dice, oye, no he cambiado tanto, pero estoy más vital y en forma que en mucho tiempo. Eso nos protege, protege nuestro cerebro, todos los órganos y eso es lo que nos da longevidad. ¿Puedo dar una recomendación de libro? Se me acaba de ocurrir. Longevidad para el cerebro. Cuando el cerebro falla, eso reduce enormemente nuestros años de vida. Para todos los que dicen que todavía no tienen la motivación adecuada, lean Longevity fürs Gehirn. Cuando vean esto, también afecta a la psique, afecta a la resiliencia, afecta a la empatía, afecta a la depresión, también afecta a la demencia. Cuando vean el poder que tiene la alimentación para hacerle bien al cerebro, no podrán evitar probarlo ustedes mismos. Eso me parece increíble, especialmente el hecho de relacionar ese diario de alimentación con el diario de gastos. Es decir, primero hacer un análisis de la situación actual, pesar cosas, anotar cosas. Hasta hace unos años yo también me burlaba de eso, pero luego vi a mis amigos que realmente tenían una aplicación así en su celular o que registraban todo minuciosamente durante un periodo determinado, algunos 6 semanas, otros 3 meses, otros 6 meses. Esos eran los que realmente transformaron su cuerpo, los que bajaron varios kilos, los que consiguieron la figura que querían, el abdomen marcado o lo que fuera, mientras que todos los demás nunca prestaron mucha atención. Creo que nuestro cerebro necesita pruebas y es una máquina que busca pruebas. Si simplemente usamos ese diario de alimentación, eso lo puede hacer cualquiera de inmediato. Todos tienen un celular, todos pueden escribirlo de alguna manera. Yo también soy partidario de escribir las cosas para que también haya una experiencia táctil, para que al final haya una experiencia para el cerebro y no solo escribir todo a ciegas en cualquier lugar. Pero no importa cómo lo hagas, si lo haces digital o en papel, creo que escribirlo de cualquier manera lleva a esos resultados que todos esperan de alguna forma. Porque muchas veces uno tiene puntos ciegos, especialmente en la alimentación, y ni siquiera se da cuenta de que tal vez comió un snack 4, 5 o 6 veces al día. Así es exactamente. Es como una empresa que está en bancarrota. Ahí también llega el administrador de insolvencia y él revisa las diferentes áreas
Y él dice, si dejaran de producir tornillos ahora mismo, no hay ningún mercado para eso en este momento. Si cierran esa parte, volverán a estar muy bien. Así es exactamente. Nosotros estamos emocionalmente involucrados con la comida. Tenemos que poner los hechos sobre la mesa y tenemos que verlo de manera completamente racional. ¿Qué quiero cambiar ahora? Y ese es exactamente el punto. Ahora, además, esto también está disponible gratis. Tienes toda la razón en lo que describes. De tu círculo de amigos. Incluso las aplicaciones que ya existen desde hace mucho tiempo, que ni siquiera siguen las directrices, que se basan en contar calorías. Incluso una aplicación de seguimiento normal tiene un efecto comprobable, pero por supuesto, ese efecto es mucho mayor en la aplicación MyFoodDoctor, que es una verdadera aplicación de terapia nutricional. Y hasta gratis. Señor Riddell, sin duda la vamos a enlazar aquí abajo. Para terminar, 3 recomendaciones muy concretas para obtener más claridad y seguridad en este mundo tan caótico, agitado y fragmentado. De hecho, así es. Quien ahora diga, gente, esto ya es demasiado difícil para mí, y además una aplicación, el perro se murió. Tengo problemas con mi esposa, la vida es difícil, lo sé, y quien ahora diga, dame algo realmente sencillo para empezar. Entonces yo digo, asegúrate de que tu plato en el buffet o donde sea esté lleno de alimentos de origen vegetal al menos a la mitad. Es muy sencillo. Simplemente le pides al de la barra una cucharada más, porque en las cafeterías suelen ponerte solo un poquito de verduras y muchas papas. Es al revés. Idealmente, la mitad del plato lleno de verduras. Eso es lo primero. Ese es el primer consejo. Luego tienes aquí como 1/3 de alimentos ricos en proteína y si eres realmente bueno, eliges legumbres como fuente de proteína porque esas también cuentan ahí. Y 2 veces por semana, ese es el segundo consejo. Por favor, asegúrate de comer algo con legumbres 2 o 3 veces por semana porque realmente son un superalimento. De hecho, están junto con las nueces, seguidas de cerca por la col, como los alimentos vegetales más efectivos que existen. Ese es el consejo número 2 y es muy sencillo. Sé que más de 3 cosas no se pueden recordar. A mí también me pasa a veces. Una lista de compras con 3 cosas todavía la puedo manejar, pero con la cuarta ya se me complica. Entonces ahora tenemos 2. Medio plato lleno de verduras. También puede ser ensalada, pero necesitas una fuente de proteína y si no tienes una fuente de proteína, no vas a quedar realmente satisfecho. La ensalada y los vegetales llenan el estómago y eso da saciedad, pero la proteína es el factor de saciedad más importante de todos. Quien come una ensalada sin proteína, para las 3 ya tiene ganas de una barra de chocolate. Esos fueron los 2 consejos. Medio plato de verduras, 2 o 3 veces por semana un platillo de legumbres. Hay platillos muy ricos, incluso sin carne. Y el tercero sería, dejen de estar picando entre comidas. Si juntan la comida de la mañana con el desayuno o la de la tarde con la comida, es decir, el capuchino por la tarde con leche, por ejemplo, tómenselo justo después de la comida. Acostúmbrense a eso, como se hace en el sur. El principio de las 3 comidas solamente, que concentro esas comidas, o sea, ahora sí como bien hasta llenarme y hago una pausa de 3, 4 o 5 horas. Pausa. Estoy lleno, hago una pausa, el metabolismo baja, la quema de grasa se vuelve posible. Solo en las pausas es posible quemar grasa. En cuanto como cualquier cosita, aunque sea un chorrito de leche, el cuerpo inmediatamente libera insulina para bajar el nivel de azúcar en la sangre. Y esta insulina es, ante todo, una sustancia que impide la quema de grasa. Si solo comes un dulce o una cucharadita de pastel, dejas de estar en modo de quema de grasa. Así que el principio de las 3 comidas al día en lugar de estar picando. Esa sería la tercera regla importante. Está comprobado que si concentro todo lo que como en el día en 3 comidas o en 6, aunque sea la misma cantidad, peso más si lo distribuyo a lo largo del día. Señor Riddell, ha sido un gran honor hablar con usted. Hoy definitivamente presioné el botón de grabar. A usted y a su familia les deseo lo mejor en Hamburgo. Y la conversación definitivamente estará en línea muy, muy pronto. Yo también le agradezco. Adiós.